tarea para poder ingresar a la FINUR. Total. Agustina se sacó la camisa allí, pero la tenía por allá también, quedó por allá. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la Ley Nacional de Juventudes, que ha venido haciendo un poquito más de ruido en los últimos días. Bueno, ha venido con una muy buena aceptación, un proyecto suyo que la verdad que toma una relevancia importante, principalmente en las últimas horas. Tuyo. Sí, no, No, mío suyo. no, bueno, es tuyo, claro. Claro, tuteame. ¿Hace cuánto que nos conocemos? Hace ya? bastante, hace bastante. Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos. Nosotros hemos presentado este proyecto de ley por primera vez en el año 2019, con un consenso generalizado de distintas provincias de nuestro país, con distintas organizaciones de la sociedad civil que también han acompañado, también con discusiones políticas en diferentes espacios y referencias. Entonces la verdad es que creemos que es un proyecto que está sumamente consensuado, que inició su camino en el año 2017 cuando nosotros pusimos un pie en la Cámara de Senadores. Siempre entendimos de que era necesario poder articular una agenda legislativa en el Congreso de la Nación en materia de juventudes que le permita a los jóvenes, a las jóvenes poder garantizar sus derechos, que puedan tener una contención de parte del Estado en general, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, y que se pueda presentar un proyecto de ley de estas características, que básicamente resulta ser una ley, una normativa sumamente integral, donde están definidos cada uno de los derechos que tienen las juventudes, donde además el Estado, hay un apartado en específico donde habla de los deberes del Estado respecto de cumplimentar con estos derechos, y al mismo tiempo busca reforzar la estructura del Estado creando una Secretaría Nacional de Juventudes. Esto para nosotros es fundamental y es algo que ha surgido en distintas charlas con jóvenes de distintos puntos del país, porque una Secretaría Nacional de Juventudes le permitiría a los más de 10 millones de jóvenes de nuestro país, que son un cuarto de la población total argentina, poder contar con un espacio donde se canalicen efectivamente sus demandas. Hoy vemos que, y lo hemos charlado con distintos senadores, incluso con la presidenta del cuerpo, que hoy vemos que hay jóvenes que sus necesidades están dispersas en diferentes ministerios. Claro. Tenemos las becas Progresar en el Ministerio de Educación, tenemos los programas de trabajo dentro del Ministerio de Trabajo, tenemos programas de desarrollo productivo y de trabajo también dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el deporte, la inclusión social, el turismo dentro de otro ministerio aparte. Y la verdad es que dentro del INJUVE, que es el Instituto Nacional de Juventudes, no están canalizadas las políticas públicas en torno a los jóvenes. La idea es que al menos están tan dispersas, tal vez creando una Secretaría de las Juventudes Nacionales, tal vez no solamente que dependan de la Secretaría Nacional, sino que también que puedan al menos trabajar de manera articulada, que tal vez reclamos vayan a un lugar y que después se pueda derivar, como por ejemplo sucede aquí en la provincia, que con la creación de la Secretaría de las Juventudes, hoy programa Juventudes, los reclamos puedan canalizarse allí y articular para tal o cual tema. Exactamente, bueno, acá siempre, la verdad es que nosotros tomamos la idea de San Luis, es la realidad. Nosotros en un momento tuvimos una Secretaría de Juventudes con rango ministerial, hoy tenemos un programa que equivale a una Secretaría Nacional de Juventudes en el ámbito nacional, por eso copiamos de alguna manera la misma estructura, porque entendemos que funciona, porque un programa te da la posibilidad de cualquier reclamo que tengan los jóvenes canalizarlo a través de esa estructura. Si no, los chicos tienen que ir por un lado al Ministerio de Salud, por un lado al Ministerio de Educación, por otro lado, o sea, como que tienen que dividir sus necesidades de acuerdo a otras cuestiones que no tienen que ver con la contención que las juventudes deberían tener en un organismo de gobierno. Y a su vez proponemos que el INJUVE siga existiendo, que actúe de organismo que pueda monitorear las políticas públicas. Esto es fundamental. Claro, que en una estructura de un Estado haya un organismo que pueda monitorear que efectivamente se cumplen las políticas públicas. Así deberían funcionar los gobiernos en general. Y después que el Consejo Federal de Juventudes pueda ser más federal, que se pueda reunir por regiones, que se puedan tener en cuenta las demandas de jóvenes de distintos puntos del país, porque no es lo mismo lo que le sucede a los pibes que viven en el norte, en el centro o en el sur de nuestro país. Claro. Y lo mismo con el presupuesto. Cuando uno elabora un presupuesto de la nación, siempre tiene en cuenta distintas prioridades, ¿no? Claro. Que le va a dar, por ejemplo, a las cuestiones de género, por ejemplo, a las cuestiones ambientales, a lo que tiene que ver con programas de trabajo y demás. Nosotros queremos que las juventudes sean una prioridad del Estado y para eso otorgarle presupuesto propio en un 0,02% de lo que es el presupuesto de la administración
nacional en general. Bien, y ahí entraría la no discriminación, la educación, la formación, la educación sexual y también la inclusión digital, serían los temas principales. Sí, en realidad nosotros cuando establecemos los derechos, en el primer título de la ley, hablamos de diferentes derechos a los cuales los jóvenes tienen que tener acceso. Y ahí están cada uno de los puntos que vos mencionas. Y hay muchos más. Claro. Lo que tiene que ver con el acceso al primer empleo, lo que tiene que ver con el acceso a la salud pública, con el acceso a la salud reproductiva. Hay un montón de cuestiones que creemos que como jóvenes sus derechos están vulnerados. Nosotros como personas contamos con una serie de derechos que tienen que ser garantizados por el Estado, pero hay ciertos sectores de nuestra sociedad y que siempre sucede lo mismo y sabemos cuáles son, las de las juventudes, las de las mujeres y diversidades, que sus derechos se ven vulnerados y es necesario poder garantizarlos. Cuando se habla de juventudes, ¿a qué rango etario apunta este proyecto? ¿Hacia dónde va? Este proyecto apunta específicamente a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que son este cuarto de la población total argentina que les mencionaba. ¿Por qué? Porque todo tiene una razón de ser. Nosotros en primer momento, en el año 2019, hemos propuesto de 15 a 29. Cuando hicimos esa propuesta y después analizándolo con distintos organismos de juventudes, veíamos que se chocaba con tratados internacionales de niños, niñas y adolescentes que la edad es hasta los 17 años. Claro. Entonces, para no chocarnos con esos tratados internacionales que Argentina adhirió a esos tratados, es que pensamos mejor en la posibilidad de hablar de 18 a 29, que también es el rango etario que tome el INDEC para realizar distintas mediciones públicas. Además, queda como una por ahí si uno analiza ciertas políticas o acciones, queda como una especie de vacío esta etapa de juventudes, ¿no? Porque por allí algunas políticas van y entonces vos decías lo de los niños hasta 17 años, entonces como principalmente entre los 18 y los 25, por ahí un poco más, las políticas no están tan centralizadas, porque cuando se habla de política, se habla de políticas para niños, políticas para estudiantes, políticas para adultos, entonces como que ese vacío siempre está ahí. Siempre existió, por eso es una deuda, por eso nosotros decimos que es una deuda que la sociedad y que la sociedad política mantiene con los jóvenes de Argentina, porque necesitamos una ley que integre sus derechos, pero por sobre todas las cosas que contenga un sector que siempre estuvo al margen. Entonces, eso es lo que proponemos con este proyecto de ley. Y sí, y una de las palabras que decías, Eugenia, es que los jóvenes son esas personas que hoy van a formar y que nos van a representar en el futuro. Claro, exactamente, porque nosotros creemos que las juventudes son las personas que nosotros tenemos que desarrollar su capacidad, su pensamiento crítico, su formación constante, porque el día de mañana nos van a representar en distintos ámbitos legislativos, o en el Poder Judicial, o en el Poder Ejecutivo, o donde sea, o en cualquier institución en general. Y para eso la formación de las juventudes es fundamental. Al menos nosotros lo entendemos de esa manera y en nuestro trabajo diario, aunque no sea el de la Cámara de Senadores, en el trabajo diario político o institucional que hacemos, por ejemplo, desde Fundación Luminar, lo pensamos de esa manera. La formación que puedan tener los jóvenes para su desarrollo futuro y porque ese desarrollo futuro va a ser el desarrollo de nuestra nación. Claro. Repasando un poquito el proyecto, veía lo que tiene que ver con los presupuestos, el financiamiento para la ley de juventudes. Hay un presupuesto importante que contempla estas acciones. Sí, exactamente. Bueno, ahora nosotros en el corto tiempo vamos a estar debatiendo el presupuesto para la administración 2022. Es un proyecto que se envió en septiembre, lo envió el Poder Ejecutivo Nacional en septiembre, que recibe ciertas modificaciones porque de los distintos bloques, incluso del nuestro, pedimos modificaciones, donde se van a incorporar beneficios para la provincia de San Luis seguramente. O sea, la verdad es que no está detallado todavía ni han ingresado las planillas, por eso no se los puedo comentar en este momento, pero siempre hacemos especial hincapié en la necesidad de que exista un presupuesto para las juventudes, destinado específicamente a las juventudes. Así que estaremos viendo cuál es ese análisis final, cuál es el proyecto de presupuesto final que queda y cuánto es lo que se le va a transferir a las juventudes este año para concretar distintas políticas. Ayer tuvo un buen dictamen. ¿Cómo viene desde los plazos tratativos? Porque si viene a buena marcha, podría inclusive esta parte del presupuesto también, si se trata como ley, si es aprobado como ley, el presupuesto también tendría ítems para debatirse. ¿O es la idea tal vez? En realidad no porque tiene un plazo de implementación. Entonces, primero tenemos que lograr llevar la media sanción al Senado. Sí. Eso es fundamental. Nosotros ayer obtuvimos dictamen.
la idea es que la próxima semana, ojalá, crucemos los dedos, de que pueda estar tratándose en el Senado de la Nación. Y después hay que pelear para que se trate en la Cámara de Diputados. Pero la oposición lo ha tomado bien también, ¿no es cierto? La oposición lo ha tomado bien, ellos creen, lo ha tomado bien y por ahí no entienden mucho, yo creo, lo que pasa es que sancionar una ley nacional de juventudes es muy fuerte políticamente. Claro. Y sería un beneficio para, tal vez, para vos, para representatividad. Claro. Exactamente. Entonces la oposición siempre quiere tener su rédito propio. Claro. Lamentablemente estas cosas suceden. Es como la ley de interrupción voluntaria del embarazo o como leyes tan populares como la identidad de género y demás. Si no son ellos las que los piensan que no es el momento adecuado para poder sancionarlo. Entonces eso es lo que nos pasó ayer y el senador por la provincia de Chaco decía esto, si es adecuado el momento para poder sancionar una ley de estas características. La verdad que es una ley que implica presupuesto ínfimo respecto de otras cuestiones que se están debatiendo hoy en la Nación para el Estado Nacional y que ya no podemos postergar más. Nosotros 928 millones aproximadamente sería. Más de 1.000 millones de pesos. Pero son 1.000 millones que se ponen al servicio de la juventud, o sea, son 1.000 millones que se ponen al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que hay que empezar a entender. Primero que no hablemos más de costos, yo eso lo explicaba ayer, no hablemos más de costos porque estamos hablando de ampliación de derechos. Entonces cuando hablamos de ampliación de derechos hablemos de inversión para el futuro. Perfecto. Y segundo, que bueno, que los tiempos... Nunca vas a tener un tiempo adecuado si realmente le pones pelos al huevo en absolutamente todo. Nosotros los tiempos se los tenemos que dar a estas personas que están luchando desde hace tiempo para que sean contenidos mediante una normativa integral. Basta de poner peros, por más de que seas de otra fuerza política, por más de que no se les haya ocurrido a ellos, porque ellos también podrían haber presentado una ley de juventudes y no hay ninguna iniciativa que ni siquiera se pueda poner a la vista de parte de Juntos por el Cambio. Ayer el senador Poggi de acá de San Luis, que forma parte de la Comisión de Presupuesto, no se hizo presente en el plenario de comisiones. Una vez más. No estuvo debatiendo este proyecto de ley, no dejó en claro siquiera cuál era su pensamiento y eso lamentablemente duele porque nosotros venimos de una provincia que le da mucho espacio a las juventudes, le da mucho protagonismo. Entonces esperemos que la oposición tome conciencia, que entienda el beneficio generalizado que hay para los jóvenes y que acompañe, simplemente que acompañe. Te saco un ratito de lo que tiene que ver con la ley de juventudes y algo que ha tomado mucha relevancia tal vez, lo que tiene que ver con la prensa, le ha dado mucha importancia, varias ONGs también, varias comisiones y también algunos nutricionistas se han hecho hincapié con esto que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal, algo que en algún momento charlamos. ¿Cómo vienen esos procesos, cómo vienen esos plazos? Bueno, la ley de etiquetado frontal es algo que venimos peleando también desde el Senado, fue presentado por una senadora del Frente de Todos de Mendoza, tuvo media sanción en el Senado el año pasado y lamentablemente cuando llegó a la Cámara de Diputados tuvo muchísimo lobby de parte de las empresas, de distintos organismos económicos y sociales y de las grandes corporaciones en realidad alimenticias que son las que le ponen un freno a esta ley de etiquetado frontal que para que la gente que nos está escuchando entienda, básicamente da cuenta de un proyecto de ley que busca categorizar a los productos, colocarles una etiqueta para que cada uno de nosotros a la hora de acceder al supermercado o al almacén o donde sea a comprar ese producto tengamos al alcance información específica de ese alimento y podamos elegir si lo queremos o no, ¿no? Porque básicamente se va a estar, digamos, etiquetando en cuanto a calorías, a grasas saturadas, a azúcares, cuestiones de sal y demás. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede, tiene que tratarse en la Cámara de Diputados, entiendo que ya hay un consenso con las fuerzas políticas para que se debata, no sé si con modificaciones o no, si va con modificaciones tendrá que volver al Senado, pero bueno, esperemos que no, que salga y que sea ley porque lo necesitamos, me parece. ¿Ya con presencialidad plena en el Senado? Ya con presencialidad plena. Salvo Poggi plena. Que cada vez va menos, presencialidad plena. Sí, ya con presencialidad plena, entre los que recibimos el memo diciéndonos que teníamos que empezar a ir, vamos. Sí. Algunos nunca dejaron de ir, otros todavía siguen con contexto de pandemia. Sí, tal cual. Bueno, gracias senador porque sabemos que está con tiempos apremiados y bueno, venís a visitarnos, así que gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Bueno, hasta la próxima. 11:59, en realidad 10:59 seguimos, dale.